para promover y custodiar la fe del Santo Oficio a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Prefacio. Los pastores de la Iglesia que tienen la misión de anunciar la palabra de la salvación recibida en la revelación divina tienen el deber de custodiar íntegramente el depósito de la fe que les ha sido confiado por Cristo. Para cumplir lo mejor posible esta tarea a lo largo de la multisecular historia de la Iglesia, los sumos pontífices se han servido de diferentes instrumentos de acuerdo con las necesidades que se les presentaban. Con el tiempo han surgido distintos discaterios que tenían la finalidad de facilitar el gobierno de la Iglesia, vigilar que las leyes emanadas fueran observadas, favorecer iniciativas para realizar los fines propios de la Iglesia y resolver las controversias que pudiesen surgir de cuando en cuando. En este contexto surge la Congregación para la Doctrina de la Fe, una investigación documental renovada de la historia de esta institución. Nos proporciona una imagen con un tinte más claro que el pasado, imagen que ha permitido sortear los prejuicios de carácter ideológico y superar muchos lugares comunes a los que estaba asociada. Esta nueva imagen encuentra sus raíces también gracias a algunas inestimables iniciativas editoriales que están poniendo a disposición de un amplio público textos poco conocidos fuera del restringido círculo de los encargados del trabajo. El progreso de los estudios ha sido favorecido por la apertura del archivo histórico de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En aquella ocasión, el 23 de enero de 1998, el entonces prefecto cardenal Joseph Ratzinger tuvo a bien declarar: la apertura de nuestro archivo se inspira en la misma tarea confiada por el Santo Padre a nuestra congregación: promover y tutelar la doctrina sobre la fe y las costumbres de todo el orbe católico. Estoy seguro de que al abrir nuestro archivo se responderá no solo a las legítimas inspiraciones de los estudiosos, sino también a la firme intención de la Iglesia de servir al hombre, ayudándolo a comprenderse a sí mismo, leyendo sin prejuicios su propia historia. Cardenal Joseph Ratzinger, La Sobria de la Verita, en Avenir, 23 de enero de 1998, página 21. En el contexto de esta estación nueva y favorable, se coloca el presente opúsculo, cuyo objetivo es al mismo tiempo informar a nivel histórico, informar, educar en la fe. En él se presentan el origen y la evolución del Santo Oficio, las reformas de inicios del siglo XIX, la Congregación para la Doctrina de la Fe, el dicasterio según la Constitución Apostólica Pastor Bonus. Se ofrece igualmente una información detallada sobre la estructura y organización de la Congregación para la Doctrina de la Fe, su personal, oficina, procedimientos, el examen de las doctrinas y la normativa para los delitos reservados, así como los otros organismos vinculados a la congregación.
la Pontificia Comisión Bíblica, la Comisión Teológica Internacional y la Pontificia Comisión Ecclesia Dei. La Congregación para la Doctrina de la Fe, como cualquier otro dicasterio de la Curia Romana, es una institución de derecho eclesiástico al servicio del Santo Padre en su misión universal, que se ocupa de todo lo que se refiere a la doctrina sobre la fe y la moral. La congregación tiene como tarea vigilar que la profesión de la fe verdadera sea la guía de toda la actividad de la iglesia, la liturgia, la predicación, la catequesis, la vida espiritual, la acción ecuménica, la doctrina social, etc. En el actual contexto de la sociedad de la iglesia, caracterizado por rápidos cambios culturales, políticos, técnicos y económicos, así como también de una opinión pública cada vez homologada a modelos y direcciones propuestos por los medios de comunicación, se entiende que la Congregación para la Doctrina de la Fe se confronte cotidianamente con un reto muy arduo. El esfuerzo del dicasterio radica en un intento por discernir en el flujo de los problemas culturales y de las opiniones teológicas emergentes el núcleo de los pensamientos y las propuestas más importantes. Es necesario, por tanto, estudiar estos problemas, profundizar en sus raíces últimas y ofrecer una valoración y líneas de orientación inspirados en el Evangelio y en la tradición católica. Esta acción es acorde con la naturaleza específica de la Iglesia, pueblo de Dios en su doble dimensión de comunidad universal y local. La vida en la Congregación para la Doctrina de la Fe está constituida por diálogos, sesiones de estudio, correspondencia estrecha con los obispos, nuncios y superiores de institutos en todo el mundo. Las relaciones con los principales dicasterios de la Santa Sede se hacen más intensos cuando se elaboran documentos oficiales o se preparan decisiones que se refieren a la doctrina de la fe y la vida moral. De esta manera se comprende también la presencia en la congregación de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional, que se ofrecen el auxilio de un consejo competente y diversificado en distintos campos. Con sus documentos preparan también el camino para profundizar en la fe de toda la Iglesia. Las actividades de escucha se hacen explícita especialmente en las periódicas visitas ad limina, en las cuales todos los obispos tienen la posibilidad de exponer los problemas de sus países y solicitar indicaciones al respecto. Además, con cierta periodicidad, algunos representantes de la congregación visitan los diferentes continentes para contraste con los presidentes de las comisiones doctrinales de las conferencias episcopales, con el fin de examinar juntos los problemas doctrinales más importantes. Se elabora también una selección periódica de revistas teológicas del mundo entero para estar constantemente informados sobre los nuevos desarrollos de la teología. Para algunas cuestiones difíciles, la misma congregación realiza un estudio profundo de esos temas a través
de congresos monográficos con expertos mundiales. Esperamos que este instrumento tan útil pueda favorecer entre los fieles un crecimiento y maduración de la fe para que la palabra de Dios se difunda y fructifique cada vez más. Gerard L. Müller, prefecto, Ciudad del Vaticano, 19 de marzo de 2015, solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María. Para promover y custodiar la fe del Santo Oficio a la Congregación de la Doctrina de la Fe. La transmisión de la fe cristiana ha sido confiada a la Iglesia entera. Esta tarea fundamental corresponde, por tanto, a todos los cristianos, pero de manera especial, la promoción y custodia de la fe son aseguradas por el Papa y los obispos en comunión con la Iglesia de Roma. Así, desde los primeros siglos, la preocupación por defender la ortodoxia ha estado presente en el cristianismo, aunque lógicamente de formas distintas según el desarrollo de los diferentes contextos históricos. El origen de la Inquisición medieval se remonta a la primera mitad del siglo XIII, bajo el pontificado de Gregorio IX, 1227-1241. Nació con la finalidad principal de reprimir cualquier forma de herejía. Desde entonces, la represión antiherética fue en primer lugar confiada a los ordinarios diocesanos, aunque también ejercida directamente por la Santa Sede, a través del nombramiento de delegados especiales y más tarde a través de miembros de órdenes religiosas, concretamente de dominicos y franciscanos. De esta manera se fue desarrollando una institución eclesiástica peculiar, la Inquisición, formada por una red de tribunales cuyos titulares, gracias a una delegación pontificia expresa, tenían el poder de juzgar y, si era el caso, considerar a los acusados del delito de herejía. Siguiendo la praxis corriente en todos los sistemas judiciales europeos hasta el siglo XIII, el procedimiento preveía en circunstancias claras recurrir a la tortura y en los casos más graves la condena a muerte en la hoguera. Sin embargo, la ejecución de las sentencias capitales era confiada a las autoridades civiles, el llamado brazo secular. El poder temporal, de hecho, se mostraba por lo general dispuesto a colaborar en la lucha contra la herejía, ante todo porque el hereje era considerado como una amenaza para la unidad de la sociedad. Origen y evolución del Santo Oficio. Hacia mediados del siglo XV, la Inquisición era ya una institución en decadencia. Al extinguirse algunos movimientos heréticos masivos, como el de los cátaros, muchos tribunales desaparecieron y otros quedaron inactivos y desarrollaron una acción judiciaria muy limitada. Una fase nueva en la historia de la institución comenzó con la fundación de la Inquisición española. En 1478, Sixto IV, acogiendo una solicitud imperiosa de los reyes católicos
Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, aceptó el restablecimiento y la extensión de la Inquisición a los reinos y dominios peninsulares. La concesión estaba motivada por la alarma que había creado la difusión del criptojudaísmo. Se trataba de la herejía de los judíos convertidos al cristianismo, quienes después de haber recibido el bautismo volvían a practicar clandestinamente la religión de sus antepasados. Una vez superado un periodo transitorio inicial, el sistema se fijó de acuerdo con el siguiente esquema. Los soberanos indicaban al pontífice el nombre del candidato para el cargo de Inquisidor General de España, derecho de presentación real, y el pontífice le otorgaba la jurisdicción en materia de delitos contra la fe, concediéndole la facultad de delegar los propios poderes a inquisidores periféricos. Los tribunales locales aplicaban el derecho de inquisición pontificio, aunque algunos privilegios sucesivos llegaron a atribuir a todo el aparato una cierta autonomía con respecto a la autoridad del Papa. Privilegios similares, por los mismos motivos, fueron concedidos más tarde por Pablo III a los soberanos de Portugal entre 1536 y 1547. Nacía así, junto a la española, la Inquisición portuguesa. En aquellos mismos años se había erigido la llamada Inquisición romana, heredada de las cenizas de la Inquisición medieval preexistente. Había surgido con la finalidad de combatir y reprimir la penetración de las doctrinas de la Reforma en la península italiana. Efectivamente, ante la difusión del protestantismo, Pablo III instituyó a través de la Constitución Licet ab inicio de 21 de julio de 1542 una comisión especial compuesta por 6 cardenales que poseían la competencia de juzgar los delitos en materia de fe. Es probable que desde el principio los cardenales contasen con la ayuda de teólogos y canonistas bajo el ropaje de consultores. En los años inmediatamente posteriores, el organigrama de la comisión fue creciendo. En una fecha desconocida, pero seguramente no después de 1548, el maestro de los Sagrados Palacios, título antiguamente llevaba el teólogo de la Casa Pontificia, se convirtió en el miembro ex oficio. En 1551 fue creado el cargo de comisario con funciones de secretario, y en 1553 se añadió a este último un prelado con título de asesor. El organismo, más tarde denominado Congregación de la Sacra Romana y Universal Inquisición, o Congregación del Santo Oficio, cuya esfera de acción, por lo menos en teoría, debía extenderse a toda la cristiandad, partiendo de Italia y la curia romana, tenía la facultad de enviar, donde fuese necesario, delegados propios que podían decidir sobre asuntos ocasionales y tenían el poder de obrar contra apóstatas, herejes, sospechosos de herejía y sus defensores, secuaces
y malhechores, sin importar su dignidad o grado. Los inquisidores generales tenían la posibilidad incluso de acudir al brazo secular. La instauración de la Inquisición romana, con su carácter universal, explícitamente declarado en su denominación propia, significaba por tanto una centralización en Roma, sede del papado, de todos los asuntos de herejía. Aunque, sin embargo, como se verá adelante, tal jurisdicción universal no fue ejercida plenamente antes de principios del siglo XIX. Su confirmación inmediata a principios de 1550 de la Sacra Romana y Universal Inquisición constituyó uno de los primeros actos de gobierno de Julio III. El Papa dispuso que debería ocuparse especialmente de la vida religiosa en Italia, donde se advertía aún la presencia de muchos herejes, y subrayó que el organismo constituía para todos los países cristianos la autoridad central competente para proceder jurídicamente en defensa de la fe verdadera. El pontífice hizo lo necesario para que el 15 de febrero de 1551 fuese emanada la Constitución Licet a Diversis, en la que condenaba la intención de las autoridades civiles de algunos estados de intervenir en los procesos contra los herejes, como se había verificado, por ejemplo, en la República de Venecia. Juan Pedro Carafa, ferviente promotor de la Inquisición romana, que desde su institución se había mostrado como uno de los cardenales inquisidores más activos, subió a la sede pontificia en mayo de 1555 bajo el nombre de Pablo IV, donde se inclinó desde el primer momento a favor de la institución. Promovió la restauración de la sede en la calle de Ripetta, que él como cardenal había comprado con sus propios medios en 1542, momento de la fundación. El Papa además dispuso con el motu proprio Attendens Onera de 11 de febrero de 1556, tanto para el edificio como para aquellos que trabajaban en él, una serie de privilegios y beneficios fiscales, además de la concesión de nuevas facultades a los miembros del tribunal, con una considerable ampliación de capacidad jurídica. Esta última superó los límites de los dogmas verdaderos y fueron así sometidos a la Inquisición también los delitos de incesto, violación, prostitución y sodomía, con la adjunta posterior de todo aquello que pudiese caer bajo la imputación de herejía simoníaca, que, de acuerdo con la definición dada por el propio Pablo IV, se refería a vender sacramentos, a ordenar menores de edad, a abusos en materia de beneficios, etc. Considerando el extenso ámbito de competencias del tribunal, el pontífice ayudó a incrementar el número de cardenales miembros
entre diciembre de 1558 y mayo de 1559, se sabe que a la congregación llegaron a estar adscritos hasta 17 purpurados. Fuertemente impresionado por la destrucción y dispersión de las actas procesales y por la devastación producida en el palacio de la calle Ripeta, sede del tribunal, obrada por una multitud que se rebelaba contra el rigor ejercitado por los inquisidores, el mismo día de la muerte de su predecesor, 18 de agosto de 1559, Pío IV se entregó a la inmediata tarea de redimensionar el poder excesivo que Pablo IV había atribuido a la Inquisición y a sus miembros. Sin embargo, abandonando la primera idea de incluso llegar a abolir la Inquisición, Pío IV intentó ubicarla en el cumplimiento de sus funciones ordinarias dentro de los límites de la normalidad, concretamente en la congregación del 11 de enero de 1560. Redujo la jurisdicción de los cardenales inquisidores, orientándolos a asumir la tarea específica de tutelar la integridad de la fe. Reconociendo la eficacia de la acción desarrollada hasta entonces por el Santo Oficio, Pío IV delineó de nuevo con la Constitución Pastoralis Officii Munus del 14 de octubre de 1562 las funciones de los cardenales miembros, estableciendo al mismo tiempo el ámbito exacto de su jurisdicción, la cual de hecho fue ampliada. El siguiente 31 de octubre, con el motu proprio Saepius Inter Arcana, confirmó a la Inquisición romana por el poder de proceder contra prelados, obispos, arzobispos, patriarcas y cardenales, pero reservando en todo caso al Papa la facultad de pronunciar la sentencia final en un consistorio. Además, con el motu proprio cum sicut acceptirimus del 2 de agosto de 1564, redujo a 8 el número de cardenales inquisidores, que antes habían alcanzado el número de 23, a los cuales agregó un noveno indicando sus funciones, y finalmente con el motu proprio cum inter crimina del 27 de agosto siguiente, concedió a los cardenales inquisidores la facultad de poseer y leer libros heréticos, o al menos prohibidos, y de permitir a su vez la lectura y posesión a terceras personas. El dominico Antonio Ghiglieri, que tomó el nombre de Miguel con las órdenes, comisario de la Inquisición desde la institución del encargo con Pablo IV, llegó a ser cardenal inquisidor general. Fue elegido papa con el nombre de Pío V el 17 de enero de 1556 y otorgó a la estructura una sede nueva.
se hacía necesaria después de la destrucción de la sede original en la calle Ripetta, que había obligado a los cardenales inquisidores a mantener las reuniones en casa del más anciano entre ellos. Para este fin, Pío V compró en 1556, previa restauración, un edificio situado en las cercanías de la Basílica Vaticana, entonces en construcción, cuyos trabajos fueron interrumpidos con el objeto específico de acelerar la reestructuración del nuevo Palacio del Santo Oficio. Funcional desde 1569, el edificio fue terminado en 1586, cuando Sixto V le añadió una cárcel que fue demolida el siglo pasado, 1921 a 1925, durante las obras de ampliación del palacio, donde tiene lugar la actual sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que lo ocupa en gran parte. Pío V ordenó también la constitución de un archivo específico para conservar todas las actas de procesos, de los cuales estaba explícitamente prohibido dar copia, aunque podían consultarse en aquel lugar si era necesario, haciendo más rigurosa la obligación del secreto, que se refería a todas las cuestiones tratadas en los procesos, considerando su infracción como una ofensa personal al Papa. Luego emanó disposiciones para proteger a los cardenales inquisidores y a los demás encargados de la oficina de amenazas y violencias, e igualmente para proteger a los testigos de posibles molestias y represalias por parte de los mismos acusados o de sus parientes y amigos. Con el motu proprio cum felicis recordationis del 5 de diciembre de 1571, el pontífice estableció que para la validez de las decisiones del Santo Oficio bastaba con que 2 cardenales interviniesen en lugar de 3, como estaba previsto para todos los demás organismos de la curia. A la Sacra Romana y Universal Inquisición se añadió la Congregación del Índice, instituida por Pío